sí, mire usted que en octubre el presidente de Rusia, Putin, dijo que el primer trimestre del año 2022 el crudo posiblemente esté en $100. Él lo dijo en octubre. Habrá tenido su información, sus razones. No creo que haya lanzado una cifra así porque sí. De todas maneras, inclusive las proyecciones de las agencias especializadas, de los organismos especializados, la propia OPEP, preveían que tenía que darse un incremento de esta naturaleza en el primer trimestre de este año. Veamos qué sucede en el segundo trimestre. Más lo que sí hay que considerar siempre, ineludiblemente, es que tenemos que hablar de promedio del año. Y recién estamos comenzando 2022, obviamente con estos precios que estuvieron con una tendencia al alza. Ayer cayeron, se estancaron, cayeron unos centavos, pero de todas maneras se prevé que puedan continuar subiendo unos dólares más. Para el entendimiento de la gente que no sabe mucho de estos temas tan macroeconómicos, ¿cuánto representa $1 o $20, como es el caso actual, de incremento para el presupuesto del Estado? Si el barril de petróleo presupuestado para este año estaba en 50 o 55, ¿cuánto impacta en menos de 400.000 barriles diarios que estamos produciendo y vendiendo en el presupuesto? Claro, si nosotros consideramos, asumamos unos 120 millones de barriles que se exportarían durante 2022, cada dólar de incremento significaría 120 millones adicionales al año, porque aquí, voy a insistir, siempre hay que considerar el promedio del año, porque los datos parciales, los datos del día a día nos obnubilan y nos hacen perder perspectiva. Entonces, por ahí alguien dijo, ya hizo los cálculos, dijo de 59 a 86 hay tanto de diferencia multiplicado por tanto, entonces tenemos diariamente no sé cuántos millones de dólares adicionales, y eso no es cierto. Entonces aquí hablamos del promedio, ¿sí? Y está previsto, mire, le digo a usted, está previsto un promedio, y esto lo dice la oficina, la unidad de energía de los Estados Unidos. Está previsto un precio para el WTI por allá no más de $75, no más como promedio para este año. Es un pronóstico, no es una proyección, no es una estimación exacta, son pronósticos en función de cientos de variables, en función de modelaciones que se realizan y todo nada más que queda en el campo de pronósticos. De tal manera que yo creo que no sería sensato comenzar a considerar cuánto más vamos a obtener como ingreso cuando estamos recién en la primera quincena del 2022. Ahora bajemos de la alegría a la realidad, porque siempre la realidad es más dura. Estamos por debajo de los 400.000 barriles diarios, 370 y pico más o menos, por todos estos problemas que ya sabemos. Pero además de eso se ha descubierto unas nuevas reservas de petróleo y de gas en Sucumbíos, que es una de las provincias donde más yacimientos petrolíferos hay y donde está la joya de la corona, que es el Campo Sacha. Efectivamente esto podría impulsar una nueva inversión, porque también son inversiones privadas. De hecho, una compañía privada canadiense es la que ha descubierto el hallazgo de los yacimientos petroleros y gasíferos, dan un impulso a la industria petrolera que ha estado en un momento bastante malo. Mire, yo creo, como bien lo dice usted, aterricemos y pongamos los pies sobre la tierra. Efectivamente que hay que hacer anuncios, y eso tienen que hacer las autoridades en el nivel que corresponda, dependiendo de la magnitud de lo que vaya a anunciarse. Pero aquí se trata de la ejecución de un contrato que viene desde hace unos 3 años, en la famosa ronda intracampos, que ya se realizó, y simple y llanamente existía información sísmica, tanto sísmica 2D como 3D, es decir, era de un riesgo bajísimo, un riesgo geológico bajísimo, es decir, era casi improbable que no se encontrara petróleo. Todos los estudios técnicos determinaban que en esos campos existía petróleo, y lo que se realiza cuando hay una perforación de esta naturaleza es verificar la calidad
y el volumen posible de producción. Y estos 900 y pico de barriles diarios apenas son la producción inicial, no es todavía una tasa oficial de producción. Existe una producción inicial cuando recién se perfora un pozo y sale con toda la fuerza, con toda la presión, brota el crudo. Entonces hay que esperar que se estabilice esa presión, que se estabilice la producción y posiblemente estemos hablando luego de un pozo con 600, 700 barriles diarios. Pero de todas maneras todo ayuda, no es el gran descubrimiento, no es la gran inversión. Mire, estos campos debieron haber sido desarrollados en su momento, por ejemplo, por Petroamazonas, que entiendo en el 2015 estuvo dentro de sus planes perforar, pero como existieron los recortes presupuestarios, como ya existieron los procesos de desinversión en empresa pública, simplemente no se perforó en sitios prácticamente seguros donde ya había la evidencia de que se podía encontrar petróleo porque existían los estudios de sísmica 3D. De tal manera que yo no creo que, si bien es una noticia buena, no es la gran noticia ni tampoco es el gran descubrimiento. De los 500,000 barriles adicionales que se pretende producir, si hablamos de 900 barriles, apenas estarían faltando 499,000 barriles para llegar a esa meta. Don Luis, hace un par de días el presidente el gerente general de Petroecuador, Ítalo Cedeño, ha dicho que que por fin ya Petroecuador ha puesto la casa en orden, se va a hacer esta nueva variante de los oleoductos para evitar estos problemas geológicos, va a costar como $120 millones en 5 años y con eso por fin superamos ese problema de transportación y de hecho ya se reanudaron las exportaciones por el puerto de Balao. Y he dicho que las refinerías también volvieron a funcionar, esos cacharros viejos, y en algo están produciendo los combustibles. Parece ser que entramos en otra etapa de la producción de refinación de petróleo. ¿Cómo lo ve usted? No, en absoluto. Apenas se solucionó un problema de uno de los fracasos por cuestiones naturales del oleoducto. Creo que hay una decisión que me parecería correcta, una decisión de dar una solución definitiva, pero esa entiendo yo que tiene que estar ligada, por ejemplo, con la carretera. O sea, aquí tienen que trabajar conjuntamente el Ministerio de Obras Públicas con el Ministerio de Energía, porque en el Ministerio de Energía están tanto el sector petrolero como el sector eléctrico. Entonces, como gobierno tiene que haber una acción coordinada entre las distintas instituciones involucradas en este tema, que vuelvo a insistir, está bien que se diseñe y se ejecute una solución definitiva tanto para el problema vial como para el problema de transporte de crudo, sin olvidarse que por ahí existen caseríos, existen poblaciones que de pronto están aislados e irían más allá a aislarse permanentemente si es que se implementan este tipo de variantes. Es decir, es un problema complejo que tiene que considerar en primer lugar a las personas, luego a los bienes, los recursos del Estado. Ahora, esta reactivación de los cacharros viejos, porque hay que decirlo, son los cacharros viejos, las 3 refinerías, van a producir la poca gasolina que tenemos, pero la gasolina ahora es más cara, porque evidentemente está subiendo la materia prima que es el petróleo. Y además de eso, la libre importación de los combustibles que el presidente ya ha autorizado a través de su decreto ejecutivo para que las comercializadoras privadas traigan ese combustible y nos lo vendan. ¿Cree usted que puede seguir impactando en el precio, o mejor dicho, en el subsidio que Ecuador todavía tiene que pagar en ciertas gasolinas como el diésel y la extra? Mire, Byron, a propósito de esto de los cacharros, Colombia la semana pasada acaba de festejar por lo alto, por lo grande, los 100 años de la refinería de Barranca Bermeja, 100 años. Nuestros técnicos, los primeros operadores de la refinería de Esmeraldas, fueron a hacer su pasantía a aprender en Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, una refinería de 100 años, y sin embargo, para los colombianos es un orgullo de refinería. Cuánto quisiera que para los ecuatorianos la refinería de Esmeraldas y la refinería de Anglo también fuera un orgullo. Lo que tiene que suceder es que, como en Colombia,
cada cierto tiempo, cada 10 años, cada 15 años, se han producido procesos de modernización de su refinería. Y uno de los déficits que tenemos en el país, antes que déficit de crudo, nosotros tenemos un déficit en la producción de derivados del petróleo, déficit que va por el lado del volumen, de la cantidad, cuanto por la calidad. No producimos todo lo que necesitamos para el consumo interno y tenemos que importar más de la mitad de lo que consumimos, tenemos que importar. Ahí existe un déficit de producción. Por lo tanto, cualquier proyecto debería orientarse a ampliar las refinerías actuales, a ampliarlas antes que pensar en una nueva refinería, y a solucionar el problema del déficit de calidad, porque producimos combustibles con especificaciones realmente que son nocivas para la salud de los habitantes en el país, y deberíamos concluir proyectos que están pendientes desde el gobierno anterior, por ejemplo, para instalar una unidad de alta conversión en la refinería de Esmeraldas, y no solo en Esmeraldas, debería hacérselo en Libertad, debería hacérselo también en Shushupindi. Es decir, ese es un problema fundamental del país en el sector hidrocarburífero, el déficit en derivados en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad de los mismos. No es un déficit inventado de producción de petróleo el problema fundamental, y tampoco creo que la privatización de Petroecuador vaya a solucionar en los problemas del país. Muchas preguntas y todavía nos quedan muchas respuestas. Don Luis Calero, como siempre, un gusto. Para mí, gracias por la invitación. Gracias a don Luis Calero, experto petrolero, nos dará su criterio a propósito de este incremento del precio del petróleo que está